Hay momentos en la vida que revelan más de lo que las palabras jamás podrían decir. Un par de ojos silenciosos observa desde la sombra cómo una luz cálida palpita dentro de una casa pequeña. En esa quietud frágil, una sola pregunta parece resonar en el aire, nacida del rincón más oscuro del corazón. ¿Por qué duele tanto verlos felices sin mí? Esta noche seguimos esa pregunta silenciosa hacia el centro de una historia enredada. Una historia de anhelo, arrepentimiento y de los pasos cautelosos de una exesposa que, aun queriendo, no puede apartar la mirada. Bienvenidos al episodio de hoy. El amanecer se desplegó lentamente sobre los arrozales, cubriendo el mundo con una luz plateada y pálida que brillaba sobre la fina capa de rocío posada en cada tallo. El aire era lo bastante frío como para morder la piel, cargado con el aroma terroso de la tierra húmeda y el susurro lejano de los pájaros que despertaban entre los árboles. A lo largo del estrecho sendero de tierra junto al canal de riego, Huen caminaba con una determinación silenciosa. Sus pasos eran suaves pero firmes. El ala de su viejo sombrero cónico proyectaba una sombra delicada sobre unos ojos cansados. Sus dedos se aferraban con fuerza al mango de una pequeña hoz y cada exhalación se transformaba en una nube tenue que se perdía en el aire frío de la mañana. Al borde del campo, un agricultor mayor observaba a los trabajadores reunirse con las manos apoyadas en las caderas. Al notar que Huen se acercaba, levantó la cabeza. La sorpresa cruzó su rostro curtido, seguida de una preocupación contenida. Ella se detuvo a pocos pasos, inclinando la cabeza con respeto, mientras la brisa soltaba algunos mechones de cabello bajo su sombrero. «¿Otra vez por aquí?», preguntó él, secándose la frente con el dorso de la mano. «¿Buscas trabajo hoy?». La voz de Huen fue suave pero firme, aunque el frío hacía temblar ligeramente su aliento. «Sí, señor. Si me acepta, puedo hacer lo que haga falta». La mirada del hombre recorrió sus brazos delgados, su figura frágil, las ojeras profundas que marcaban noches sin descanso. Chasqueó la lengua y negó despacio con la cabeza. «Eres demasiado flaca para este trabajo», murmuró sin dureza. «Me temo que te agotarás». Huen alzó el rostro y le ofreció una sonrisa pequeña, frágil, que no alcanzaba del todo a sus ojos, pero que contenía una fuerza silenciosa. «Está bien, señor. Estoy acostumbrada a resistir. Solo necesito trabajar». Por un instante, solo el viento moviéndose entre el arroz llenó el espacio entre ellos. Finalmente, el agricultor suspiró un suspiro largo y resignado y señaló el campo. «Ve», dijo. «Únete a los demás». Un alivio breve cruzó el rostro de Huen. «Gracias», susurró. Entró con cuidado en el agua poco profunda del arrozal. El frío le subió por los tobillos, arrancándole un escalofrío. El olor a barro fresco y tallos húmedos la envolvió cuando se inclinó, rozando con los dedos el primer manojo de arroz. Alzó la hoz y con un movimiento lento y medido cortó los tallos. «Shh». El sonido suave se extendió por la mañana quieta. Abrazó los tallos recién cortados contra su hombro, como si fueran algo valioso, e imaginó el aroma del heno tibio que llegaría horas después. En esa calma, entre murmullos lejanos de otros trabajadores y el amanecer asentándose sobre los campos, Huen se prometió seguir adelante. Cada movimiento era un juramento silencioso, porque en algún lugar muy lejos de esos arrozales, Maya la estaba esperando, y Huen sabía que no tenía otra opción que resistir. Hacia el final de la mañana, el frío delicado del alba había desaparecido. En su lugar, un calor espeso y vibrante se extendía sin fin sobre el campo abierto. El sol caía como una mano pesada, convirtiendo cada hoja de arroz en una chispa dorada. El aire olía a paja caliente, barro reseco y sudor. Huen avanzaba lentamente entre las hileras. Su respiración seguía siendo constante, aunque cada vez más pesada. La tela de su camisa se adhería a su espalda,
como si el calor se hubiera tejido dentro de cada hilo. Cada balanceo de la hoz trazaba un arco silencioso en la luz, y el shh rítmico de la hoja se mezclaba con el zumbido distante de las cigarras. Sus dedos temblaban al recoger el arroz cortado. Los bordes afilados rozaban su piel dejando marcas rojizas en sus muñecas. A unos pasos de distancia, otra mujer se irguió secándose el sudor de la frente antes de mirarla con preocupación. Gwen, descansa un poco, la llamó. Este sol es demasiado fuerte. Te vas a desmayar si sigues así. Gwen levantó la cabeza luchando contra el peso del calor. Sonrió apenas cansada pero decidida. «Estoy bien», respondió en voz baja. «Descansaré luego. Solo quiero terminar esta parte primero». Porque aunque su cuerpo pedía tregua, su corazón seguía caminando. Y mientras el sol ardía sobre los arrozales, Gwen continuó avanzando paso a paso, sosteniéndose en la esperanza silenciosa de que todo ese esfuerzo algún día tendría sentido. La mujer dudó un instante y luego regresó a su propio trabajo, aunque su mirada permaneció un poco más sobre la figura delgada de Gwen, como si temiera que el viento pudiera llevársela. Cuando Gwen llegó al final de su hilera, se arrodilló para atar los tallos en un solo haz. Sus rodillas se hundieron en el barro húmedo, y por un segundo el frío de la tierra alivió la piel ardiente, antes de que el calor volviera a envolverla sin piedad. Deslizó las manos bajo el fardo y se preparó para alzarlo. El peso la sorprendió como siempre. Su cuerpo se balanceó levemente hasta que logró estabilizarse con una respiración lenta y profunda. Desde el otro lado del campo, un agricultor mayor notó su dificultad y se apresuró hacia ella, sus sandalias chapoteando en el agua poco profunda. «Cuidado, muchacha», advirtió extendiendo la mano por instinto. «Eso es demasiado pesado para ti. Dámelo antes de que te hagas daño». Gwen negó con la cabeza, aferrándose con más fuerza al haz, aunque sus brazos temblaban visiblemente. Su voz salió entrecortada pero cargada de una determinación silenciosa. «Estoy bien, tío. De verdad. Puedo con esto. Solo necesito ganar un poco más hoy». El hombre se quedó inmóvil observando la voluntad grabada en el rostro cansado de Gwen. Finalmente bajó la mano y dio un paso atrás sin ocultar la preocupación que ensombrecía su expresión. Gwen ajustó el fardo sobre su hombro y dio el primer paso hacia el carro que esperaba al borde del campo. El barro se aferraba a sus sandalias haciendo cada movimiento lento y pesado. El sol le nublaba la vista en los bordes y el mundo parecía demasiado grande, demasiado caliente, casi imposible de atravesar. Aún así levantó el mentón y siguió adelante murmurando para sí misma como si las palabras pudieran sostenerla. «Solo un poco más. Puedo aguantar un poco más». Dentro del taller de reparaciones, la luz del mediodía se filtraba por las ventanas altas en haces suaves y polvorientos, atrapando partículas de metal en el aire y dejándolas caer sobre el suelo de concreto como oro flotante. El ambiente estaba cargado del olor a aceite de motor, metal quemado, y el rastro persistente del humo de soldadura que se impregnaba en cada rincón. D estaba agachado bajo el chasis elevado de un camión viejo. La antorcha de soldar en sus manos brillaba en un azul blanco intenso, lanzando chispas que estallaban como estrellas fugaces bajo la carrocería. Cada destello iluminaba por un instante la concentración en su rostro, la mandíbula tensa, el sudor resbalando por sus sienes a pesar del frescor del interior. Detrás de él, entre el zumbido metálico de las máquinas, se alzó una voz conocida cargada de burla amistosa. «¿No te vi dejando a Maya esta mañana?», dijo un compañero apoyado en el banco de trabajo. «Pensé que hoy te lo tomarías con calma». D levantó la careta con un clic suave. Sus ojos lucían cansados pero firmes. Una mancha de grasa cruzaba su mejilla y se perdía en la esquina de una sonrisa apenas visible. Con calma respondió: «Ni pensarlo. Todavía hay demasiado de qué hacerse cargo».
El compañero rió y se alejó dejándolo solo otra vez con el murmullo constante del taller y el olor del acero caliente. D apagó la antorcha y estiró la espalda con un suspiro bajo antes de deslizarse fuera de debajo del camión. El concreto frío recibió sus manos cuando se incorporó y por un instante se quedó quieto dejando que el ruido del taller lo envolviera como un ritmo familiar. Se acercó a la mesa de herramientas, tomó un trapo limpio y comenzó a limpiar las piezas metálicas con movimientos lentos y precisos. Sus dedos recorrían los bordes como si intentara memorizar cada forma. La grasa manchaba la tela y ese gesto repetitivo lo anclaba al presente calmando la tensión que aún pesaba sobre sus hombros. En silencio pensó en todo lo que debía sostener. Y sin saberlo en otro lugar bajo el mismo sol implacable, Huen también seguía avanzando paso a paso cargando su propio peso invisible. Unos pasos se acercaron lentos y medidos. El dueño del taller apareció con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos entrecerrados mientras observaba los movimientos meticulosos de D. «Eres cuidadoso», dijo finalmente con una voz baja pero cargada de aprobación. «Todo lo que tocas queda más limpio de lo que llegó». D se encogió de hombros con modestia, aunque una chispa de orgullo silencioso brilló bajo el gesto. «Solo me gusta dejar las cosas en orden», respondió. «Así mañana el trabajo es un poco más fácil». El hombre lo estudió un instante más antes de preguntar: «¿Piensas quedarte a largo plazo? Tienes manos firmes y eres confiable». D se detuvo a mitad del movimiento. La pieza metálica se enfriaba rápido entre sus dedos. Su mirada se deslizó hacia la puerta abierta del taller, donde una franja de luz dorada cruzaba el suelo. Cálida. Viva. Como la pequeña vida que lo esperaba fuera de esas paredes. Tras una breve pausa, habló en voz baja casi para sí mismo. «Si puedo, sí. Quiero algo estable. Necesito cuidar de ellos». El dueño asintió comprendiendo sin necesidad de más palabras y se alejó en silencio. D se quedó solo mirando sus manos manchadas de grasa curtidas por el trabajo, pero seguras. Exhaló despacio como anclándose al presente. «Sigue adelante», se dijo. «Por ellos puedes seguir». La tarde cayó sobre el pequeño pueblo con un resplandor color miel. La luz del sol se estiraba sobre el patio de la escuela, dibujando sombras suaves bajo los tamarindos. El aire mezclaba el dulzor tenue del polvo de tiza con el olor de hojas secas y las risas de los niños que escapaban por las puertas abiertas de las aulas. D estacionó su vieja motocicleta bajo la sombra cambiante. El metal aún estaba tibio por el trayecto. Esperó con las manos en los bolsillos, el cuerpo relajado de una forma que solo aparecía a esa hora, cuando sabía que Maya saldría corriendo hacia él en cualquier momento. Sonó la campana. Una marea de niños llenó el patio. Entre todos, Maya lo vio primero. Sus ojos se iluminaron y una alegría pura le encendió el rostro. Corrió con todas sus fuerzas, las sandalias golpeando el suelo, la mochila rebotando sin control. Tío D, gritó sin aliento. Una maestra la seguía a pocos pasos sonriendo mientras ajustaba sus gafas. Maya lo hizo muy bien hoy, dijo con calidez. Incluso compartió sus juguetes sin que se lo recordaran. D inclinó la cabeza agradecido. Muchas gracias, gracias por cuidarla. Maya tiró de su manga con insistencia, levantando la cara llena de orgullo. Tío D, fui buena hoy, anunció. D se agachó y la alzó con facilidad, acomodándola contra su pecho. Claro que sí, Maya susurró apartándole un mechón de la frente. Vamos a casa. La motocicleta cobró vida y avanzaron por el camino tranquilo. El viento traía el olor del humo de alguna cena temprana y el perfume terroso de la tierra calentada por el sol. Maya iba detrás, sus pequeñas manos rodeando la cintura de D, su mejilla rozando a veces la tela de su camisa. Tío D preguntó con suavidad: «¿Mamá estará cansada esta noche?» D redujo un poco la velocidad al entrar al sendero del pueblo donde las sombras se alargaban. Probablemente, respondió con calma.
trabajó todo el día. Por eso esta noche la cuidamos más. ¿Sí? Maya asintió con seriedad y su voz pequeña le atravesó el corazón. Sí, quiero querer mucho a mamá esta noche. El camino descendía suavemente flanqueado por hierba alta que se mecía con la luz que se apagaba. Dos sombras se alargaban sobre el suelo, una firme y protectora, otra pequeña, aferrándose con fuerza, avanzando juntas hacia el lugar que siempre las esperaba al final del día. El atardecer se deslizó con calma sobre el pequeño patio, trayendo el olor fresco de la tierra húmeda y el canto inicial de los grillos. El cielo antes abrasador se volvió tangerina y lavanda, y las sombras se estiraron sobre las hileras de verduras que temblaban con la brisa. Dee dejó la motocicleta a un lado y entró al huerto remangándose mientras la luz final acariciaba sus brazos. La tierra cedía bajo sus sandalias, liberando un aroma profundo que hablaba del esfuerzo del día. Hundió un balde metálico en la gran tinaja de barro. El agua rompió el silencio con un sonido claro y refrescante. Caminó entre las hileras, vertiendo el agua en arcos lentos y cuidadosos. Los hilos brillaban un instante al tocar la tierra sedienta, absorbiéndose en silencio. Detrás de él apareció Maya abrazando un pequeño cuenco de alimento para las gallinas. Su cabello, aún despeinado por el viaje, capturaba la luz del ocaso, formando un halo suave alrededor de su cabeza. Y en ese instante sencillo, entre agua, tierra y pasos pequeños, la casa comenzó una vez más a sentirse completa. Avanzaba con pasitos decididos, las sandalias golpeando suavemente la tierra endurecida. «Tío D, ¿puedo dar de comer a las gallinas?», preguntó alzando el rostro hacia él con unos ojos brillantes de ilusión. D se detuvo a mitad del riego y miró por encima del hombro. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro, suavizando el cansancio que aún se aferraba a sus facciones. «Claro que puedes», respondió con la calidez propia del atardecer. «Pero quédate en lo alto, ¿sí? Ahí abajo resbala. No quiero que te caigas». Maya asintió con tanto entusiasmo que su coleta saltó en el aire. Corrió hacia el gallinero y al lanzar el primer puñado de grano, el patio cobró vida. Las plumas se agitaron, los picos chocaron en un coro rítmico y las gallinas avanzaron con energía impaciente. Maya estalló en risas claras y ligeras como campanillas en el crepúsculo. «Les gusto, tío D», gritó lanzando otro puñado que se dispersó como pequeñas chispas antes de caer al suelo. Apoyado en la vieja cerca de madera, D la observó. Algo tierno se acomodó en su pecho, cansado, una ternura que no necesitaba palabras. La luz que se apagaba delineaba su rostro, revelando una suavidad que solo emergía cuando la miraba a ella. «Claro que sí», murmuró. «A todo el mundo le gustas, Maya». Una brisa leve cruzó el patio trayendo el olor de las verduras, de las plumas tibias y del humo distante de las cocinas vecinas. D alzó el balde una última vez y dejó caer el último hilo de agua en un arco dorado sobre la tierra. El sonido se mezcló con la risa de Maya y el cacareo suave de las gallinas, componiendo una música discreta de hogar. D exhaló despacio como quien formula un deseo silencioso. Ojalá todas las tardes pudieran ser así de tranquilas. La noche descendió lentamente sobre la casa pequeña, tiñendo el patio de un azul suave, cuando la primera luz de la cocina se encendió. El resplandor cálido se derramó por la puerta abierta justo cuando Gwen empujó el portón. Sus pasos eran irregulares, gastados por el día. Mechones de cabello se le pegaban a las sienes húmedos de sudor y con el aroma del arroz secado al sol y del polvo del campo. El bajo de su camisa estaba manchado de barro y cáscaras. Cada marca era un testimonio silencioso de horas bajo un sol implacable. D levantó la vista. Durante un segundo solo contempló su silueta recortada en el umbral, los hombros vencidos iluminados por la luz ámbar. Luego se acercó con una preocupación suave en la voz. «¿Ya volviste?», dijo. «¿Fue duro hoy?».
Wien logró una sonrisa pequeña, cansada al entrar, y aflojar el agarre del bolso. «Estuvo bien», murmuró, aunque el temblor delataba el agotamiento. «Hice unos cuantos fardos más que ayer. Quizá alcance para el arroz de esta semana». Antes de que Dee respondiera, Maya cruzó la habitación a toda prisa y se lanzó contra las piernas de su madre. «¡Mamá, hueles al arrozal!», exclamó enterrando la cara en su camisa sin importarle el polvo. Wen rió bajito una risa delgada pero llena de calor y acarició el cabello de su hija con una mano temblorosa. «Ah, sí», dijo. «Entonces mamá debió trabajar muy duro hoy». Dee se movió hacia la cocina y levantó la tapa de la olla. Un susurro de vapor se elevó y el aroma sencillo y reconfortante arroz, huevo, verduras, cociéndose despacio, llenó el aire. «Siéntate», dijo sin volverse con una ternura inconfundible. «La cena está lista. Yo me encargo». Quyen abrió la boca para protestar, pero el peso del día la venció antes de que salieran las palabras. Se sentó en la silla baja, agradeciendo el alivio fresco del asiento. Maya se acomodó un momento en su regazo, la abrazó fuerte y luego saltó a su lugar en la mesa. El sonido suave de los platos colocados con cuidado por Dee habló más que cualquier promesa. Afuera, invisible para ellos, una figura permanecía inmóvil entre las sombras más allá del alcance de la luz de la cocina. La exesposa observaba a través de la ventana estrecha, respirando apenas los ojos fijos en los tres cuerpos reunidos alrededor de la mesa. No dijo nada. No se movió, pero su presencia afilaba la noche con una inquietud fría. Dentro, ajenos a esa mirada, el calor de la cocina los envolvía como un refugio frágil. Dee llevó el último plato, miró a Wen con suavidad y retiró su silla. «Comamos», dijo. El vapor ascendió en cintas delicadas entre ellos, una ofrenda de cuidado tras un día que había exigido demasiado. Después de la cena, la casa exhaló una calma profunda. La luz de la cocina brillaba tenue, dibujando sombras que se mecían con cada gesto. Afuera la noche se volvió aterciopelada y el canto de los grillos se hizo constante, filtrándose por las rendijas como una nana susurrada. Quyen estaba en el fregadero, mangas arremangadas, las manos sumergidas en agua tibia y jabonosa. El vapor empañaba el borde inferior de la ventana. Cada plato chocaba suavemente, marcando un ritmo apaciguador, aunque sus hombros aún cargaban el cansancio. Dee estaba a su lado secando cada cuenco con paciencia. Su presencia silenciosa firme llenaba la cocina de algo sereno. «Deberías descansar», dijo en voz baja sin levantar la mirada. «Yo termino». Wen negó despacio, observando el remolino de espuma. «Estoy bien», murmuró. «Me gusta terminar el día así, de pie aquí». Y en ese gesto sencillo entre agua tibia y platos limpios, el día por fin se cerró, no sin heridas, pero con la promesa callada de que al menos esa noche no estaban solos. Levantó el siguiente plato, los dedos temblándole apenas por el cansancio, pero en su voz había algo frágil y sincero. «Se siente tranquilo», dijo en voz baja. Dee se detuvo. Giró levemente para mirarla y su mirada se quedó un instante más de lo habitual en las líneas suaves del agotamiento marcadas en su rostro. «¿Fue muy duro hoy?», preguntó. Su tono era sereno, aunque no lograba ocultar del todo la preocupación. Wen dejó escapar un suspiro cansado que empañó la superficie del agua. «Duro», sí, admitió. «Pero está bien. Mientras pueda seguir adelante». Durante unos segundos solo se oyó el goteo lento del agua cayendo de nuevo en el fregadero, como si el día se negara a irse del todo. Entonces Maya apareció en la cocina, arrastrando su manta favorita suave descolorida con las esquinas gastadas por los años. «Mamá», dijo tirando con cuidado de la manga de Wen, «¿puedes venir a leerme un cuento ahora?». Sus ojos ya estaban pesados, la voz envuelta en ese tono dulce que anuncia el sueño. Wen se secó las manos con la toalla. La sonrisa que apareció en sus labios era pequeña y cansada, pero llena de ternura. «Claro, cariño»,
susurró acariciándole la mejilla con el pulgar. Caminaron juntas hacia el dormitorio Maya, sujetando su manta con una mano y los dedos de su madre con la otra. D la siguió unos pasos después, apagando la luz de la cocina. El pasillo quedó envuelto en un resplandor ámbar y silencioso. Maya ya se había metido en la cama, moviéndose bajo la manta fina con una emoción somnolienta. D se sentó al borde del colchón y comenzó a contar en voz suave una historia sencilla sobre un conejito que encontraba el camino de regreso a casa guiado por la luz de las estrellas. Maya se acurrucó entre ellos. Su respiración se volvió lenta, regular. Gwen observó a su hija con ojos llenos de amor, apartando un mechón rebelde de su frente. «Le encantan tus historias», susurró. D miró a ambas, el subir y bajar tranquilo del pecho de Maya, el rostro cansado pero en paz de Gwen. «Mientras le ayuden a dormir bien», respondió, «seguiré contándolas». Afuera, invisible para ellos, la exesposa seguía inmóvil entre las sombras. Su figura apenas era un contorno contra la noche. Observaba la luz cálida del interior, la forma en que los tres cuerpos se inclinaban suavemente unos hacia otros, unidos por algo que ya no podía nombrar. No pronunció palabra alguna, pero su respiración era corta y regular, y sus dedos se cerraron con fuerza contra la madera oscura del marco de la ventana. Dentro, ajenos a esa presencia fría, la habitación era un refugio frágil, sostenido por la luz suave, el aliento tranquilo de una niña dormida, y la simple intimidad de terminar el día juntos. La noche se cerró alrededor de la casa como un manto silencioso. Los últimos sonidos del día se diluyeron en el canto constante de los grillos y el roce lejano de las hojas movidas por el viento. En el dormitorio tenuemente iluminado, la lámpara junto a la cama bañaba las paredes con un tono color miel. Maya dormía hecha un ovillo bajo la manta. Su respiración pareja una manita descansando sin fuerza sobre el brazo de Gwen. El aire conservaba el aroma del jabón y de las sábanas tibias mezclado con una quietud compartida. Gwen se levantó con cuidado, besó la frente de Maya y ajustó mejor la manta sobre sus hombros pequeños. Luego cerró un poco la ventana, dejando entrar solo un hilo de aire nocturno fresco, con olor a tierra húmeda y fuegos lejanos. «Ya se durmió», murmuró D mirando hacia la cama. Había una calma profunda en su voz, esa que solo aparecía cuando Maya descansaba en paz. Gwen asintió despacio. «Hoy estaba muy cansada», susurró. En su tono convivían la ternura y el agotamiento, las huellas de un día largo que aún pesaban en sus hombros, pero que por ahora podían dejar descansar. Se movieron en silencio hacia la habitación principal. El suelo de madera crujió suavemente bajo sus pasos, como si la casa misma cuidara de no romper la calma. La cocina había quedado a oscuras, salvo por el calor residual que aún emanaba del fogón de barro. La casa era pequeña, sencilla, pero acogedora. Cada rincón hablaba de la vida que habían construido con lo justo, una manta doblada sobre la silla, los dibujos de Maya clavados de forma desigual en la pared, un par de sandalias descansando junto a la puerta. D dejó escapar un suspiro y se apoyó con ligereza en el marco de madera. Observó el espacio en silencio, ese lugar modesto que llamaban hogar. «Si pudiéramos terminar todos los días así», dijo despacio como probando la idea en voz alta. «Creo que por fin todo podría sentirse más estable». Gwen se volvió hacia él. La luz tenue de la lámpara suavizaba sus rasgos. Durante un instante sus miradas se encontraron cansadas, frágiles, honestas, buscando algo que no se atrevía del todo a nombrar. «Eso espero», susurró. «De verdad que sí». Su voz tembló, apenas cargada de una esperanza tímida y de la incertidumbre que no sabía esconder. Afuera, más allá de la ventana donde la luz se diluía en la oscuridad, la exesposa permanecía inmóvil,
Su figura se confundía con las sombras bajo los árboles, la respiración corta en el aire fresco de la noche. A través del estrecho espacio entre las cortinas, observaba la escena cálida del interior. Gwen y Dee de pie cerca el uno del otro, hablando en murmullos suaves envueltos en una luz que ella no había sentido en años. Sus ojos se entrecerraron brillando con una mezcla de dolor e incredulidad. Sus dedos se aferraron al borde áspero del alféizar. El sonido tenue de su respiración tembló en el silencio, pero no dio un paso, no emitió un solo ruido que pudiera quebrar aquel instante frágil. Finalmente retrocedió despacio. Su silueta se fue alejando del marco hasta que la noche la absorbió por completo, dejando atrás solo la huella invisible de una presencia inquieta. Dentro de la casa, ajenos a la sombra que se retiraba, Gwen alzó la mano y apagó la última lámpara. El hogar quedó sumido en una penumbra suave y protectora. «Buenas noches», susurró. «Buenas noches», respondió Dee con la misma serenidad. Ambos permanecieron un momento en silencio, respirando la quietud de un hogar que al menos por ahora se sentía lo bastante seguro como para descansar.